Quiero preguntarle, ¿qué haría usted por el amor a su mamá? Bueno, la historia que le voy a contar justamente son de 3 hijas que mantienen una conexión constante con su mamá que se llama Lucy y que tiene Alzheimer. Y lo hacen a través de la música, de la guitarra, de las castañuelas, del canto. Bernie nos va a contar esta fantástica historia de cómo la mamá que solamente recuerda ese momento cuando las hijas le cantan y que mantiene la conexión justamente con sus hijas, porque como usted sabe, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que va afectando especialmente al cerebro y también a la conducta. Mire esta increíble historia de cómo, a pesar de esta enfermedad, hay una familia que se ha podido mantener unida. 21 años de esta enfermedad, lo que ha sido ella para nosotros es un remanso de paz, siempre, siempre, siempre. Este lugar se llama Alanga, es cerca de Alangací, le conocemos como Alanga. Ha sido el lugar donde veníamos a pasar vacaciones toda nuestra infancia, con amigos. Mi mami siempre fue puertas afuera, nos hacía jugar muchísimo en el jardín, nos hacía saltar soga. Entonces tenemos unos recuerdos increíbles de este lugar. Sus últimos años de Alzheimer pasó aquí. Teníamos también la recomendación de que esté muy en contacto con la naturaleza, que haga ejercicio, y a ella le encantaba caminar, hacer ejercicio, cuidaba los árboles, tenía esa virtud de que se integraba un montón con la naturaleza. Poco a poco sí dejó de hacer cosas por cuenta propia y cada vez nos demandaba más atención. Quería que nosotros estemos todo el tiempo con ella. Y un día se me acaba mi agenda y voy al cajón y me topo con esta carta. Mi mami estudió en el colegio americano. Hubo una época ya durante su enfermedad que decidió que se olvidó el español y solo hablaba en inglés. Dear children, my present situation in my life is now I have to live my life alone. Queridos hijos, mi situación de ahora en mi vida demanda que viva sola. Ella de alguna forma nos pidió irse a vivir a Villa Cariño. Era donde ella quería estar y donde ella se sentía más cómoda. Bueno, entonces acá es donde está viviendo la mamá. Sí, aquí esto es Villa Cariño. Aquí vive mi mamá. Ella es mi hermana Mónica. Usted es la hija que sacó los dotes más musicales de toda la familia. Bueno, creo que sí. Pero todo lo que yo sé me enseñó mi mami. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a verla. 4 camisas tengo, todas las vendo para comprarme un coche que no lo tengo. Y es cosa rara, que causa risa, verme montada en coche y sin camisa. Es un alimento para el alma. Nosotros venimos los lunes y salimos felices de ver la alegría de los viejitos, de que se matan de la risa, de que vuelven a nacer y nos aman. Y verle a la mamá. Ella es, bueno, la artífice para que nosotros podamos venir acá y cantar a toditos como si fuéramos, cada uno de ellos es especial para nosotros, pero nosotros venimos por ella. Yo digo, como hija, lo único que uno puede pedir para una mamá cuando es viejita es que no tenga angustia ni sufra y que esté bien cuidada, y eso es lo que hemos logrado aquí. Y yo ya le decía, hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. ¿Y por qué quiero recordárselo? Y es que es importante que todos obtengamos información sobre esta enfermedad para que no se pueda confundir con otras, además, Bernie, que eso va a ser muy importante y clave, además, en el momento de empezar un tratamiento. El Alzheimer no es reversible, no es una enfermedad que en realidad avanza. Así que es muy importante esto. Y Bernie, yo tengo que decirte algo. Yo creo que esta es una de las enfermedades a las que yo más les temo que le pueda pasar a algún miembro de mi familia, te soy honesta, porque es como que se te escapan los recuerdos, ¿no? Esa persona no te recordaría y creo que eso sería de lo más doloroso que le puede pasar a una hija, a un hijo, a un esposo, a una esposa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante además para las familias que podamos saber y tener más información de esto. ¿Qué podríamos? Tú estás justamente en un centro donde se habla abiertamente sobre esto. Sí, bueno, quiero decirte que comparto totalmente tu punto de vista
Y sí, estamos en un lugar con una experta que nos va a hablar un poquito más sobre el tema. Este es un lugar que se llama el Centro del Día de la Fundación TASE, al que vienen pacientes con Alzheimer diariamente a hacer distintas actividades, porque como tú lo has dicho, esta enfermedad no se cura, es irreversible, pero lo que sí podemos es garantizar una calidad de vida para los pacientes que la tienen a través de ciertas actividades, a través de un poco de estimulación y bueno, algunas otras que vamos también a ver más adelante. Pero primero quiero responder tu pregunta y algo que tú decías también en el comienzo, ¿no? Es cómo se diagnostica el Alzheimer o cómo nos damos cuenta nosotros desde casa que tenemos un paciente con Alzheimer. Cris, por favor. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, la enfermedad se diagnostica, el primer síntoma principal es la pérdida de la memoria de corto plazo. Significa que vas a la casa y le preguntas a tu abuelita cómo está, qué ha pasado. O sea, por ejemplo, esto, le dices, abuelita, hoy es jueves, y después de 10 minutos te dice, mijita, ¿qué día es hoy? Y después de 20 minutos te vuelve a repetir la misma pregunta. Es algo que es recurrente, la pérdida de la memoria es algo que es recurrente, que realmente te llama la atención. No significa que si te pierdes el celular o las llaves ya tienes Alzheimer, sino que es algo que tú vas a notar que está pasando, que es algo raro. Ahí lo que tienes que hacer es ir al médico, obviamente, y tener un diagnóstico, porque la pérdida de la memoria también puede ser causada por la ansiedad, por la depresión, por el estrés. Entonces, el médico es la única persona que puede decirte si estás con Alzheimer o estás con otro tipo de enfermedad. Claro, te escucho. Bernie, sí, efectivamente, esto es clave, ¿no? Porque por lo general, si lo estamos tratando, por ejemplo, si hablamos de nuestros padres y decimos, bueno, o nuestros abuelos, es porque decimos, se están poniendo viejitos, se están olvidando, pero en realidad puede haber algo de fondo en esto. Ella decía esto, ¿no? Que se van olvidando poco a poco. Primero, si queremos ir hacia un diagnóstico, por ejemplo, así sea como rutinario, ¿no? Que deberíamos hacérnoslo cada año, ¿a qué médico debería asistir? Muy buena pregunta. ¿A qué médico debería asistir una persona que empieza a ver que está perdiendo memoria, que hay cosas que no se va acordando, cotidianas, diarias, qué día es hoy, qué comí? Así es. Bueno, el médico especialista en el cerebro es el neurólogo. Hay mucha gente que igual va al geriatra, pero creo que el neurólogo es la persona que tiene que pasa por muchos exámenes. Solo el neurólogo hablando en una cita ya se puede dar cuenta. También puede hacer una tomografía, una resonancia y ahí puede ver cómo está el cerebro y qué parte del cerebro está afectada. Bueno, Caro, yo te quiero decir, una vez que hay diagnóstico viene también esta fase clave que yo mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo mejoramos la vida de una persona que tiene Alzheimer? ¿A través de qué actividades nosotros podemos contribuir en su bienestar? Y hay cositas muy chiquitas y que aquí las realizan, ¿no? Y que incluso cualquier persona también puede realizarle en casa, ¿no? Tener un cuadernito en el que acá los pacientes anotan diariamente lo que hicieron hoy. No sé si lo puedo leer, Cris, o tú lo puedes leer. Claro, bueno, sí. Lo más importante es tenerles en una rutina clara y haciendo actividades constantes. Aquí este es un tipo de terapia, entonces aquí dice integración grupal, hicimos lectura comentada y dinámica con pelota, es excelente la letra de la señora, hidratación, avena con naranjilla, cuáquer, calentamiento después se hizo, fortalecimiento muscular y en el refrigerio se comió una sandía, un melón. Y después trabajaron la orientación en el tiempo y en el espacio, la orientación geográfica del Ecuador, la lectura de la memoria de trabajo y la velocidad. Esto obviamente tú le vas dictando a la persona, ¿no es cierto? Y le dices, a ver, mamita, anotemos. Hicimos hoy una lectura de Simón Bolívar, me invento. ¿Y hoy qué comimos? ¿Qué desayunamos? Un huevito frito, unas frutitas. Entonces eso va anotando y eso hace que ella tenga más conexión entre su mente y entre lo que va anotando, ¿no es cierto? Entonces esa es una actividad o una terapia que uno puede realizar en casa que es muy fácil. Claro. Bernie, eso es como un diario, ¿no? De un paciente, de una paciente con Alzheimer. Exactamente, Carolina comenta desde estudio que es como un diario de una paciente, ¿no? Y que a la larga lo que se está haciendo es trabajar memoria y el trabajo de memoria contribuye a que se estimule también. Bueno, cuéntanos un poquito más desde la mirada técnica, pero lo que yo veo es que la mayoría de actividades que hay también acá, como por ejemplo esta también, que se trata de separar, ¿no es cierto?, sí, de este tazón. También el tema de la motricidad fina, entonces tú vas separando estos granos, ¿no es cierto?, y les vas separando así, les dices, a ver, separe, mamita, ¿y cuál es el rojo? ¿Y cuál es el café? ¿Qué tamaño es el más grande? Este es el tamaño más grande, entonces ahí les vas haciendo separar, y les dices, y ella te va a preguntar, ¿pero para qué voy a separar? Quiero hacer una menestra de lenteja, una menestra de frijol, ayúdame a cocinar, mamita. Entonces de eso le vas estimulando a la persona, porque lo más importante es tener rutinas y actividades claras, o sea, actividades constantes todo el día. Y ojo, esto no es algo que puede parar el sábado y el domingo y los feriados, tiene que ser de lunes a domingo constantemente.
importante. Ajá. Rutinas, como realmente yo me acabas de hacer acuerdo cuando era mamá y me decían, como con los bebés hay que tener las rutinas súper marcadas. Bueno, yo creo que es importante hablar de un tema más, ¿no? Y es el tema de la familia. La familia sostiene con los pacientes con Alzheimer y ellos también, ¿cómo podemos... ¿Qué les dirías a las personas que están atravesando por este momento y cómo pueden estar mejor también de alguna manera sí, carga? Bueno, lo más importante creo que es que cuando tienes este diagnóstico en casa es que aprendas sobre la enfermedad. Eso es muy importante. Esta es una enfermedad larga que puede durar de 5 a 20 años. Es una enfermedad que pasa por diferentes etapas, que tiene diferentes síntomas. A mí me puede dar un síntoma y a la otra persona le puede dar otro síntoma. Y entonces lo más importante es aprender. Lo otro es que el cuidado jamás lo debe realizar una sola persona, porque es un cuidado 24/7. Como te decía, no tienes descanso, sábados, domingos, feriados, noches. Entonces necesitamos hacer este cuidado compartido, que la familia se organice para cuidar entre todos, porque si tenemos un solo cuidador en la casa, te garantizo que vamos a tener 2 enfermos, el cuidador y la persona con Alzheimer. Muchas veces me decías que incluso el cuidador, que es el que va cargando con esto, a veces incluso muere primero. Así que qué importante también para los familiares que están lidiando con toda esta situación, también buscar ayuda, saber delegar, ponerse de acuerdo entre la familia y que no cargue una sola persona con todo lo que es un paciente con Alzheimer, que sí, una dura enfermedad, pero que existe, es real y qué bueno que lo hemos podido topar también acá en el programa, Cara. Bernie, una enfermedad además que toca a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Cada año se diagnostican casos de Alzheimer. 50 millones. Oh, 50 millones de Actualmente tenemos 50 millones de personas en el mundo. Para el año 2050 va a haber más de 140 millones de personas con demencia en el mundo. Entonces es algo que tenemos que estar súper pendientes. 75% de la población no está diagnosticada. Entonces imagínate, ese número es bajísimo a lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias. De verdad que toda esta información, además, Bernie, fue tan esclarecedora porque yo creo que es algo que ya podríamos hacerlo desde ahora. Es decir, no hay que esperar un diagnóstico como este. En realidad, a la mente hay que mantenerla ocupada constantemente, ejercitarla. Muchísimas gracias también a todos ahí que nos han podido brindar con esta información. Momento de hacer una pausa, pero al volver nos vamos a embarcar en el río Guayas para conocer todo lo que está ocurriendo aquí. Si ve ese islote que está ahí, bueno, es lo que se va formando con el tiempo, el sedimento, un río que se draga lentamente. Ya regresamos.